Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Un fuerte abrazo en el amor de Papá Dios y de nuestra Madre la Santísima Virgen María para con cada uno de ustedes. Evangelio de este hermoso sábado, 24 del mes de junio, día especial de la Santa y Única Iglesia de Cristo, esa de fiesta, hermanos y hermanas. Porque hoy estamos celebrando, bendito sea Dios, la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista, bendito sea Dios. El Evangelio a escuchar está tomado de San Lucas, en su capítulo 1, versículos del 57 y 66 y versículo 80. Por ser palabra del Señor la vamos a recibir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: en aquel tiempo, cuando le llegó a Isabel su día, dio a luz un hijo, y sus vecinos y parientes se alegraron con ella al enterarse de la misericordia tan grande que el Señor le había mostrado. Al octavo día vinieron para cumplir con el niño el rito de la circuncisión, y querían ponerle por nombre Zacarías, por llamarse así su padre. Pero la madre dijo: no, se llamará Juan. Los otros dijeron: pero si no hay nadie en tu familia que se llame así. Entonces preguntaron por señas al padre cómo quería que lo llamasen. Zacarías pidió una tablilla y escribió: su nombre es Juan, por lo que todos se quedaron extrañados. En ese mismo instante se le soltó la lengua y comenzó a alabar a Dios. Un santo temor se apoderó del vecindario, y estos acontecimientos se comentaban en toda la región montañosa de Judea. La gente que lo oía quedaba pensativa y decía: ¿qué va a ser de este niño? Porque comprendían que la mano del Señor estaba con él. A medida que el niño iba creciendo, le vino la fuerza del Espíritu. Vivió en lugares apartados hasta el día en que se manifestó a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Hermoso evangelio que nos ha regalado el Señor en este hermoso sábado 24 del mes de junio. Día especial, como bien decía al principio, en que celebramos, bendito Dios, la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista, bendito Dios. Aquel grandioso hombre enviado por Dios para preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. Y es precisamente lo que bien nos viene a manifestar este hermoso evangelio, hermanos, hermanas. Pero me gustaría iniciar resaltando 3 puntos sumamente poderosos que todo cristiano debe conocer, que trae consigo este hermoso evangelio, bendito Dios. Punto número 1. El amor de Dios mantiene su fidelidad para con su pueblo siempre, bendito Dios. Número 2. El Dios de la promesa es un Dios que cumple sus promesas. Y número 3. El Dios todopoderoso, que ha prometido levantarte, que ha prometido sanarte, es un Dios que tiene poder para cumplir lo que ha prometido. Bendito sea el Señor. O sea, hermanos, hermanas, no hay que tener miedo, sino más bien confiar en Dios, sino más bien poner nuestra esperanza en Dios. Porque si perseveramos en Él, podemos tener la seguridad de que tú y yo no quedaremos defraudados, bendito Dios. Sino más bien que de la misma manera que Zacarías y su esposa Isabel, vamos a recibir la gracia de Dios, vamos a recibir el poder de Dios y vamos a ver la misericordia de Dios en nuestra vida, bendito sea el Señor. Porque bien dice la palabra, hermanos y hermanas, que Zacarías e Isabel eran una pareja de ancianos. Tenían toda una vida esperando que Dios atendiera su llamado. Tenían toda una vida esperando que Dios cumpliera su promesa sobre ellos. Tenían toda una vida esperando que Dios quitara la vergüenza, bendito Dios, del simple hecho de no tener un hijo. Porque es importante entender, mi querida familia, que en aquel entonces en el pueblo judío, estar casado y no tener una criatura era considerado una maldición. Era considerado que Dios se había olvidado de esa familia.
Y dice la palabra que Zacarías y su esposa Isabel tenían toda una vida esperando que Dios quitara la vergüenza de no tener un hijo, bendito sea el Señor. Pero dice la palabra que había pasado el tiempo y ya eran ancianos. Quizá lo mismo que ha pasado en tu vida. Ha pasado mucho tiempo y no ha logrado ver el poder de Dios en tu vida. Ha pasado mucho tiempo y no ha logrado ver cómo Dios te sana, cómo Dios te levanta, cómo Dios toca a ese hermano, cómo Dios restaura a ese familiar. Bendito sea el Señor. Pero dice la palabra, hermanos, hermanas, que ellos permanecieron creyendo en Dios. Ellos permanecieron confiando en Dios y tenían la seguridad de que Dios tenía poder para cumplir sus promesas. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra, hermanos, hermanas, que Zacarías y su esposa Isabel eran ancianos. Punto número 1, para no poder tener hijos ya humanamente hablando. Y número 2, Isabel era estéril, bendito sea el Señor. O sea, era imposible que ellos pudieran concebir un hijo. Era imposible que Dios pudiera quitar la vergüenza de ellos, dándole una criatura humanamente hablando, bendito Dios. Pero dice la palabra, hermanos, hermanas, que sencillamente Dios no se fijó en que ella era anciana. Dios no se fijó en que ella era estéril. Dios se fijó que, bendito Dios, el poder de Él es más grande, bendito Dios, que la tristeza. Que el poder de Dios es más grande que cualquier obstáculo que la vida misma te puede presentar. Y dice la palabra, hermanos, hermanas, que entonces llegó el momento en que esta grandiosa mujer, que era estéril y que era anciana, o sea, humanamente hablando, era imposible de que ella pudiera tener un hijo. Pero dice la palabra que Dios la bendijo con una criatura. Sí, Dios quitó la vergüenza de Isabel. Dios quitó, bendito Dios, esa maldición de Isabel y su esposo Zacarías, como era considerado en aquel entonces, bendito Dios. Porque dice la palabra que llegando aquel grandioso día en que Dios le permitió a Isabel dar a luz a un hijo, dice la palabra, hermanos y hermanas, que sus vecinos y parientes se alegraron con ella al enterarse de la misericordia tan grande que el Señor les había mostrado. Bendito sea Dios. O sea, cuando Dios llega, llega la alegría. Cuando Dios llega, llega el gozo. Cuando Dios llega, llega esa fuerza espiritual que nos levanta, que nos trae, bendito Dios, consigo la felicidad del resucitado, bendito Dios. Y es precisamente lo que bien nos viene a manifestar, bendito Dios, de la Sagrada Escritura. Dios es un Dios de promesa. Dios es un Dios que tiene poder para cumplir lo que ha prometido y nunca se olvida de lo que promete. Bendito sea el Señor. O sea, no pierda la fe, no pierda las esperanzas, no pierda la confianza en Dios, porque en el momento menos indicado tú podrás ver cómo el poder de Dios obra grandemente en tu vida. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra, hermanos, hermanas, que entonces preguntaron a Zacarías cómo quería que le llamasen. Y escribió en una tablilla, porque estaba mudo hasta aquel momento. Estaba mudo porque había quedado mudo. Porque al momento de Dios manifestarle esa promesa, dudó. Y el ángel le dijo, no hablará hasta el día en que tú veas la gloria de Dios en tu vida, bendito Dios. Dice la palabra que tomando una tablilla escribió, se llamará Juan. Entonces la gente se quedó, bendito Dios, sorprendida, porque no había nadie en su familia que se llamara Juan, pero era el nombre que Dios mismo había indicado para este grandioso hombre, bendito Dios. Y dice la palabra entonces, hermanos, hermanas, que en ese instante Zacarías se le soltó la lengua y empezó a alabar y a glorificar el nombre de Dios. Empezó a alabar y a glorificar el nombre de aquel que había actuado poderosamente en él, el nombre de aquel que había quitado la vergüenza de él y su querida esposa Isabel. Y es lo mismo que nosotros debemos hacer, alabar su nombre, glorificarle, porque él ha llegado a tu vida, porque él ha llegado a tu familia, porque ha cumplido tu promesa, porque él ha prometido, bendito Dios, estar contigo siempre. Y es precisamente lo que podemos contemplar en el día a día, el amor de Dios, la fuerza de Dios actuando en nuestra vida, bendito sea el Señor. Y dice la palabra entonces que todos quedaban maravillados y se sorprendían y entendían de esa misma manera, verdaderamente es el poder de Dios que está actuando en ese hijo. Verdaderamente es el poder de Dios que ha actuado en esta pareja, bendito Dios. Y lo mismo pasará contigo. Muchos se alegrarán y bendito Dios y reconocerán que es el poder de Dios que te ha levantado. Sí, a ti que has sido diagnosticado con cáncer, a ti que has sido diagnosticado con una enfermedad que humanamente hablando es imposible de curar, pero el poder de Dios te levantará, pero el poder de Dios te sanará, pero el poder de Dios romperá tus cadenas. Entonces, bendito Dios, las personas de fe se alegrarán contigo porque van a reconocer que ha sido el poder de Dios que ha actuado en tu vida, hermano, hermana. O sea, no pierda la fe, no pierda las esperanzas, no pierda, bendito Dios, la confianza en Dios.
porque como bien dije al principio, el Dios de la vida, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y el Dios que es el mismo Dios tuyo, hermano, hermana, es un Dios que tiene poder, es un Dios que permanece fiel, es un Dios que rompe cadenas, es un Dios que sana y libera, porque su poder es grande, bendito Dios. Como bien lo expresa, bendito sea el Señor, San Lucas, capítulo 1, versículo 37. Para Dios, nada, absolutamente nada es imposible. O sea, solo basta confiar, solo basta creer, solo basta esperar en Él. Y yo te aseguro en el nombre de Jesús que tú no quedarás defraudado, que tú no quedarás en vergüenza, porque Dios te levantará, Dios te sanará, Dios te dará a ti el gozo de su resurrección. Bendito sea Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te fortalezca.